ahora que tenemos los 25 conectados, yo quiero que usted se coloque en pie donde está. Yo sé que está en su casa o tal vez en alguna parte, pero yo quiero que frente a su celular o a su televisor o a su computador, usted pueda entregarle ese tiempo al Señor. Usted pueda ahí colocarse de pie, levantar sus manos, decirle a la persona que tal vez está en su casa que vea el video con usted. De pronto la persona que está en su casa que le permita una hora de estar en completa comunión con el Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que tal vez no hemos vivido y no volveremos a vivir en esta tierra. Es un tiempo que esta generación no había vivido. Tal vez generaciones anteriores sí las han vivido. Hemos visto pestes a nivel mundial en otras épocas, pero nuestra generación no la habíamos visto. No sabíamos qué era ver tanta cantidad de muertos por una peste. Lo sabíamos por los libros de historia, lo sabíamos por el internet, pero hoy estamos viviendo una realidad que es la realidad que el enemigo ha creado para este mundo. Hoy te traigo una palabra profética para que entiendas el origen de esto que está pasando, que estamos viviendo, y sepamos cómo actuar y cómo agradarle a Dios en este tiempo. Es un tiempo para vivir en fe. Nadie se preparó para esto. Vamos a estar confinados en nuestras casas, en nuestros hogares por muchos días. Algunos sin recursos económicos, algunos sin tener cómo ir a comprar víveres. Pero es donde vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Prepárate para esta gran palabra. Y quiero empezar a orar y a declarar en esta mañana que Dios está con nosotros. Que a pesar de lo que estemos viviendo, Dios está con nosotros. Declaramos y creemos en un Dios sobrenatural, un Dios capaz de cambiar la circunstancia de este mundo. Estamos aquí, como decíamos, el día jueves, también por medio del Facebook Live, que nosotros podemos parar esta enfermedad, nosotros podemos parar esta peste, porque estamos aquí para humillarnos y buscar el rostro del Señor. Como decía esa cita bíblica del jueves, si nuestro pueblo se humillara y buscara mi rostro. Dios dejó escrito una instrucción para este tiempo a través de Salomón, en donde Dios le dijo a Salomón: si un día los cielos se cierran, ¿qué es lo que va a pasar en estos días? Los cielos se van a cerrar porque los cielos abiertos representan la economía. Se van a cerrar los cielos. Tal vez no vas a tener un ingreso, tal vez tú vives del diario. Dice: si los cielos se cierran y mando peste, plaga, destrucción, entonces que mi pueblo se humille, mi pueblo sobre el cual mi nombre está escrito se humille y empiece a clamar a Dios. Es un buen tiempo para que las iglesias, para que la iglesia de Dios a nivel mundial empecemos a clamar a Dios, empecemos a creerle a Dios por un cambio en esta generación. Porque no vamos a vivir muerte en nuestra casa, no vamos a vivir crisis en nuestra casa, porque van a haber milagros sobrenaturales. Porque si Dios sostuvo a Eliseo, Elías estaba en medio de una crisis económica, no tenía que comer, y Dios le mandaba pan y carne con un cuervo. Yo digo que aquellos que no tienen para comer en estos días, Dios va a mandar un cuervo a que alimente a tu casa en el nombre de Jesús. Será un tiempo de gloria. Tú, cuando salgas de esta cuarentena, no dirás: Señor, ¿por qué me abandonaste? Sino dirás: Señor, gracias porque me sostuviste. Pan y carne declaro que habrá en tu casa en la mañana y en la tarde. Pan y carne, como Dios sostuvo al profeta Elías. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor. Y declaramos que en esta mañana tan preciosa, cada uno desde su casa y yo desde la casa del Señor, declaramos que tú vas a hablar a nuestra vida.
Yo quiero que nos dispongamos para escuchar esta adoración, para que tú empieces a hablar con el Señor. Ya el ambiente está creado en tu casa. Ya desde aquí yo puedo sentir una unción tremenda. Yo quiero que usted empiece a hablar con el Señor en medio de esta melodía. Hoy no tenemos alabanzas en vivo, los cantores están desde su casa, pero tenemos una melodía de fondo, donde usted empiece a adorar, donde usted empiece a hablar con el Señor. Vamos, habla con Él y dile: Señor, te estoy esperando, te necesito, Señor, te necesito más que nunca en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de dolor. Te necesitamos, Señor. Llena nuestra casa con tu presencia. Habita en mí, Señor. Necesito más de ti, más de tu gloria, más de tu presencia. Hay una iglesia hoy dispersa, porque el coronavirus, más que una enfermedad, es un demonio que ha venido a dispersar la iglesia, pero la iglesia se va a mantener unida a través de la tecnología de este tiempo. Y vamos a orar y vamos a reunirnos constantemente a través de este medio, porque yo declaro que vamos a salir fortalecidos de esta cuarentena. No vamos a salir menguados, no vamos a salir en medio de llantos, ni de dolor, ni de crisis, porque el Señor nos dijo que en tiempo de crisis, ollas grandes. Va a ser unos días para que a usted le lleguen ideas a su cabeza, ideas en su mente, para que usted pueda pensar en grande. No llores, te dice el Señor. No te aflijas, te dice el Señor. No llores. No es tiempo de llorar, no es tiempo de temer. Es tiempo de creerle a un Dios vivo, un Dios que nos ha enseñado, un Dios que nos ha sostenido, un Dios que nos ha fortalecido y que nos ha dado palabra de fe. Es para este tiempo, te dice el Señor, que todo lo que yo te solté, que toda palabra que yo te di, la pongas al servicio tuyo. Es el tiempo de creer. Predicamos hace mucho tiempo que un cuervo llegaría a tu casa con pan y carne. Este es el tiempo. Es el tiempo de ver ángeles visitándote. Ángeles dentro de unos días, cuando no veamos a nadie en la calle, solo la policía y a los médicos. Yo diré y clamaré al cielo para que se cumpla la palabra. Aquellos que dicen: no tengo un peso, pastor, habrá provisión en tu casa, habrá dinero para comprar en la tienda más cercana. Dios pondrá el recurso, Dios va a abrir una ventana profética. Cada palabra tendrá su cumplimiento en este tiempo. Dios se está levantando a favor de su pueblo, porque Dios va a hacer la diferencia. La diferencia entre los que le creen y los que no le creen, entre los que le sirven y los que no le sirven, entre los que están buscándolo y adorándolo y los que no lo buscan. Tú no serás avergonzado, pueblo de Dios. No serás avergonzado. El diablo quiso avergonzarnos, el diablo quiso acabarnos, pero al final de la cuarentena, te digo algo, saldrás fortalecido. No solamente en fe, sino que después de ese tiempo de resguardo, vienen días en donde Dios limpiará tus lágrimas y todo lo que perdiste económicamente, Dios te lo va a devolver. Dios te lo va a devolver. O no, ni siquiera hemos empezado a predicar y ya Dios está hablando. Ni
siquiera que la presencia aquí en este lugar es tanta. Es un tiempo de bendición. Corre a tu olla. Tú que tienes tu olla ahí, que tomaste esa palabra. El tiempo de crisis, olla grande. Es el tiempo de ofrendar. Es el tiempo de correr a tu olla, que algún día la vas a traer a esta iglesia. Que tú la vas a traer a la iglesia, tu olla, donde hay muerte. Porque la olla representa muerte. Decíamos a través de la palabra. Pero la palabra y esa ofrenda va a volver lo que hay dentro de la olla, lo va a volver en vida. Tal vez hay crisis económica, pero va a haber vida en la olla. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alábalo ahí. Alábalo donde estás. Alábalo donde estás. Señor, necesitamos tu presencia. Necesitamos tu presencia. Gracias por cada persona que se está conectando. Hay 37 hermanos en este momento, o de pronto más, porque de pronto hay gente en pareja, o hay un grupo de personas en casa bien. De pronto no puedes darle un aplauso al Señor, pero sí puedes darle el dedito arriba en el Facebook. O por qué no darle el aplauso en tu casa y mandar el dedito arriba en el Facebook. ¿Por qué no le dices al Señor te amo, pero le mandas un corazoncito a través del Facebook Live? Padre, gracias. Gracias, Señor, por permitir este espacio. Gracias, Señor. Regálale un aplauso desde tu casa. Ahí donde estés, acomódate para escuchar la palabra. Quiero que me acompañes en la Biblia o en tu celular, el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Yo te voy a contar una historia que Dios me regaló, el Espíritu Santo me regaló. Una historia que conecta con lo de hoy. Una historia que pasó en Israel. Hoy el mundo es globalizado y sucede en todo el mundo. Hoy lo que afecta a una nación afecta a la otra, pero en ese tiempo no era globalizado. En ese tiempo lo que afectaba a un lugar no afectaba al otro. Entonces vamos a ver una mala decisión de un gobernante, un rey. El rey se llamaba David, un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero a pesar de tener el corazón conforme al corazón de Dios, hizo algo. Y ese algo usted lo va a descubrir hoy. Y te vas a dar cuenta que es el problema de este mundo y tal vez el problema nuestro. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 14. La Biblia dice: Satanás se levantó contra Israel. Diga conmigo: Satanás se levantó. ¿Sabe? Es que en medio de todo esto Satanás es el que se ha levantado. Y aunque David era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, un hombre que caminaba con el Señor, un hombre que buscaba a Dios, ¿sabe? Nadie es exento de ser tentado por el diablo. Nadie es exento de que el enemigo no pueda hablar a tu mente. Muchas veces usted en su cabeza tiene una confusión de qué hacer. Esa confusión te la da en que por un lado tú quieres hacer lo que Dios está mandando, pero por el otro lado hay alguien que te está hablando. Hay un pensamiento que llega a tu mente que te está hablando: haga esto o aquello. En esa confusión se encontraba David. Dice que Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Algo que parece normal. ¿Qué de malo puede haber en un censo? ¿Qué de malo puede haber en que sepamos cuántas personas hay en el país? Pero yo quiero que estés atento a esta palabra para que veas el desenlace y sepas en dónde Dios nos va a hablar. De modo que David le dijo a Joab. Joab era el general de su ejército, como quien dice el ministro de un ministro, una persona importante dentro de su gabinete de trabajo.
Y le dice a Joab y a sus comandantes de ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba hasta el sur, hasta Dan en el norte, y tráigame un informe para que yo sepa cuántos son. Diga conmigo, un informe para yo saber cuántos son. Ahorita vas a entender. Ahorita vas a entender que el mismo error de David lo cometen los gobernantes de este mundo, la gente de este mundo, los ricos de este mundo y los pobres de este mundo, y usted que está en la iglesia. Cometemos ese error. Entonces, para que yo sepa cuántos son, sigue diciendo la palabra del Señor. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Le dijo al rey: ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son tus servidores suyos? ¿Por qué harás que Israel caiga en el pecado? Para Joab, que era general del ejército, la mano derecha del rey David, sabía muy bien que hacer un censo era pecado. Yo no estoy hablando de hoy, no te estoy hablando de las naciones organizadas como hoy. Te estoy hablando de la nación de Israel, de la nación de Dios. Joab sabía que era pecado porque Dios nunca le había mandado a hacer eso. ¿Por qué? Porque sencillamente David fue capaz de conquistar todo con 400 hombres. Cuando David fue echado de palacio, cuando era el yerno del rey Saúl, dice la Biblia que se fue a una cueva en Adulán y la hizo por casa. Y allí llegaron 400 hombres amargados, afligidos y endeudados. Diga conmigo: amargados, afligidos y endeudados. Dice que lo hicieron jefe de él. Y vino David y le cambió esa conciencia de amargado, de endeudado y de afligido por gente exitosa. Gente con una capacidad de ir a la guerra y conquistar. David con 400 hombres fue capaz de hacer hazañas. David con 400 hombres se apoderó de Israel. David con 400 hombres mató gigantes, derribó murallas, hizo grandes hazañas. Pero es ahí donde empieza el problema del ser humano, que cuando uno no tiene nada, uno tiene fe. Pero cuando uno tiene algo, se le acaba la fe. Y le voy a hablar a aquellas personas que hoy están diciendo: ¿qué va a pasar con mi empleo? ¿O qué va a pasar con mi negocio? ¿O qué va a pasar con la plata que necesito estos días que no tengo? Porque cuando tienes el empleo y la quincena, tú no tienes fe, tú vives en función de tu quincena. Tú vives en función de tu pensión. Tú vives en función de lo que tienes. Resulta que David, cuando no tenía, vivía en función de la fe, de lo que Dios le dijera. Pero ahora que era rey, que llevaba varios años en el trono, que tenía poder, quiso saber cuántos soldados y cuántas personas tenía. Porque en la antigüedad el poderío de una nación no estaba medido por un índice de la bolsa de valores, no estaba medido por el crecimiento del PIB, por el crecimiento de la producción, estaba medido por el ejército que tuviera. Al saber que una nación era poderosa, se sabía a través del ejército, porque era a través de guerra que la nación se volvía poderosa. Entonces el factor dinero estaba representado en el número de personas que tuvieran. Eso es lo que le iba a dar seguridad, eso es lo que le iba a dar solidez. Y es ahí donde está el pecado. El pecado es que quitamos la bendita mirada de la fe, de lo que Dios nos ha dicho, y empezamos a ponerla en las cosas que tenemos. Cuando no tenías empleo, tenías la fe puesta en el Señor y Dios te sostenía. Cuando no tenías la casa, tenías puesta la fe en el Señor y Él te sostenía. Cuando no tenías tu hogar, Él te sostenía y tenías puesta la mirada en Dios. Cuando no tenías nada, ¿te acuerdas cuando estabas enfermo? Ahí tenías la mirada puesta en el Señor. Pero ahora que tienes salud, empiezas como a chequearte a ver qué tan bien estás. Porque tu fe ya no está puesta en el Señor. Tu fe está puesta en los resultados. Para muchos su fe está puesta en los resultados.
¿En cuánto dinero tienen? Hoy que tal vez estás contando cuánto dinero tienes porque no sabes si te va a alcanzar para esta cuarentena. ¿Y qué vas a hacer cuando se acabe la cuarentena sin plata? Para los que viven del día a día, para los que son comerciantes, para los que tienen su negocio. Y también le hablo para los que son asalariados. Porque aunque usted que es asalariado le van a seguir pagando su quincena. Su fe no tiene que estar puesta en su quincena. Eso no es fe. Recuerda cuando no tenías nada. Recuerda cuando David no tenía nada, tenía fe. Ahora tenía que tener un censo para saber qué tan poderoso era. Porque me siento poderoso cuando tengo dinero en la billetera, dinero en el bolsillo, dinero en el banco. Me siento fuerte cuando mi nevera está llena. Me siento importante cuando de pronto el banco me respalda y tengo dinero y me presta o me da una tarjeta de crédito o me da un crédito rotativo. Me siento importante y fuerte. Pero ¿qué hay cuando no tengo nada? En este tiempo que no hay nada, ¿en dónde vas a poner tu fe? Muchos están poniendo su fe en lo poco que les queda. Muchos están poniendo su fe en lo que dicen las noticias. Muchos están poniendo su fe en lo que está pasando a su alrededor. Pero yo hoy te digo que no vayas a cometer el pecado de David. ¿Por qué llegó el coronavirus a este mundo? Porque la gente de este mundo está poniendo su confianza en lo que tiene. La principal causa del coronavirus no es la muerte. Van un poco más de 7,000 muertes. Tal vez para nosotros nos parece una cantidad y nos afligimos por saber que ha muerto tanta gente. Pero cuando vemos que en épocas diferentes han habido diferentes pestes. Hay pestes que han matado 50 millones de personas. No fue nuestra época, no fueron nuestros padres los que lo vivieron, pero hubo pestes que mataron 50 millones de personas. Hay una peste en este tiempo, esa sí la has vivido tú. Ha matado 35 millones de personas y es el SIDA. 35 millones de personas ha matado el SIDA. Es una peste. Pero ¿de dónde llega eso? Llega de la arrogancia nuestra, de poner la mirada no en Dios, sino en lo que tenemos. Lo que más afecta el coronavirus no va a ser la salud de la gente. Lo que más está afectando es lo que va a hacer, lo que va a pasar, y es la economía. Un dólar disparado, una crisis económica que a nivel mundial en unos días, mira, el mundo entero estará sumergido en crisis económica. ¿Todo por qué? Porque nuestra mirada está puesta en lo que hay. Nuestra mirada está puesta en lo que podemos tener en el momento o podemos conseguir. Hay gente que está preocupada porque dice, ¿y qué voy a conseguir si no puedo salir a conseguir? Porque en este tiempo no aprendemos a poner nuestra mirada en Dios. Pon tu mirada en el Señor y no en tu fuerza. Pon la mirada del Señor y no en lo que tienes. David ponía la mirada en los soldados que tenía porque ese era su poderío. Ese era su Producto Interno Bruto en ese tiempo. Las naciones ponen su poderío en cuanto tienen, en cómo está el peso con respecto a otras economías. Estados Unidos va a caer. China fue menguado completamente tras esta crisis. Sí, que dicen la gente, las estadísticas, que en China no hay coronavirus, que ya lo tienen bajo control. Para mí es una mentira. Sabemos que en China todo lo encubre. Es más, ¿dónde están los médicos que sanaron a esa gente? ¿Dónde están todos esos que descubrieron? Está desaparecido. China es comunista, China tiene todo eso encubierto. Tienen que seguir moviendo gente allá en ese lugar. Pero ellos no lo van a reconocer. Porque al reconocerle su economía, sencillamente se desestabiliza más de lo que está. A diferencia nuestra, nosotros los occidentales en Italia sabemos por las noticias, pero en China todo es cerrado. En China comunista no entra nadie. Y se dice en las noticias lo que tiene que decirse, lo que dijo el presidente que había que decir. Así que
No pongas la mirada en lo que tienes. Así se ha titulado el mensaje de hoy. No pongas la mirada en lo que tienes. Yo quiero que sigamos leyendo. ¿Por qué, mi señor el rey, dice Joab, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos los servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. ¿Sabes que a veces cuando tú tienes algo, cuando no tenías empleo, que tenías fe en el Señor, pero ahora que tienes fe en el Señor, ahora que tienes, el empleo, tienes fe en el empleo, no en el Señor. Cuando no tenías cargo, tenías la fe que el Señor te iba a proveer para el cargo. Pero ahora que tienes carro, tienes fe en el carro. Cuando estábamos enfermos, tenías fe que el Señor te iba a sanar, pero ahora tienes fe en que tú estás sano y que tienes que cuidar de tu sanidad. ¿Por qué poner la fe en lo que tengo? Uno no puede poner la fe en lo que tengo, uno pone la fe en lo que no tiene. Escúchame lo que te estoy diciendo, la fe es lo que no tienes. Si no hay plata, entonces hay fe. Si no hay oportunidades, entonces tiene que aparecer la fe. La fe es lo que tiene que aparecer. Ahora lo que tiene que aparecer es fe en estos días. ¿Por qué Dios permite esto? Alguno dirá, pastor, pero ¿por qué nosotros que estamos buscando al Señor nos pasa? Porque sencillamente es la oportunidad para desarrollar la fe. Es la oportunidad, escúchame bien, hermano. Es la oportunidad que tú tienes para desarrollar tu fe. Una oportunidad hermosa para desarrollar esa fe. Y esas 45 personas que en este momento me están escuchando y tal vez acaban de llegar, no saben por dónde va la cuestión. Yo quiero decirte que David, dice el texto bíblico que estamos leyendo, fue llevado por Satanás a hacer un censo. Sí, un censo, algo normal. ¿Cuál era el pecado de un censo? El pecado del censo fue que Dios no le había mandado a hacer censo porque David tenía que depender de las fuerzas de Dios y no de las fuerzas de sus soldados ni el número de sus soldados. Estaba diciendo que en la antigüedad el Producto Interno Bruto era el número de soldados que usted tuviera. Y vamos a seguir leyendo el texto para poder darnos cuenta de lo que Dios quiere seguir hablando, ¿no? Sin embargo, el rey insistió en que se levantara el censo, así que Joab viajó por todo Israel. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. En la Biblia solamente nos registra de ese censo el número de guerreros. Tal vez habían contado las abuelitas, habían contado las niñas, habían contado los mayores de edad, pero aquí en la Biblia en este momento solamente nos dice 1.100.000 guerreros en Israel. Es decir, que el ejército de Israel tenía 1.100.000 en hombres de guerra. Y 470.000 Judá. Recuerda que Israel estaba formado por Israel en el reino del norte y por Judá en el sur. Es decir, que tenían 1.500.000 su ejército. 1.500.000 soldados para la guerra. Ese fue el pecado. Que dejó de tener fe en el Señor y empezó a tener fe en lo que tiene. Escúchame, cuando uno tiene fe en lo que tiene, pierde lo que tiene. Escúchame lo que te estoy diciendo. Cuando usted le pone la confianza en lo que tiene, pierde lo que tiene para que tenga la verdadera fe. Por eso las naciones están desestabilizadas mundialmente. ¿Por qué? Porque sencillamente tienen que perder lo que tienen para poner la mirada en el Señor. Lastimosamente es así. Miles de personas se convertirán al Señor en este tiempo, porque empezarán a poner la mirada en la verdadera parte donde tienen que poner la mirada, en el Señor Jesucristo, en el único que es capaz de dar vida y vida eterna, el único que es capaz de perdonar nuestros pecados, el único que es capaz de vencer la muerte y hacer que nosotros venzamos la muerte, porque Jesús murió y resucitó al tercer día. Tú que me estás mirando, tú que estabas afligido, hoy el Señor te dice: no pongas la mirada en lo que tienes, porque lo perderás. Las mujeres tienen puesta la mirada en su marido y temen perder su marido. Los hijos temen perder a sus padres. El padre teme perder su empleo. El empresario teme perder su empresa.
El que tiene una casa teme perder su casa. El que tiene un carro o una moto teme perder esa moto o ese carro. Los padres temen perder a sus hijos. Pero hoy hay una enseñanza de parte de Dios y una palabra para ti. Lo que tú temas, lo perderás. Porque tu confianza no puede estar en lo que tienes. Tu confianza tiene que estar puesta en el Dios, creador del cielo y de la tierra. En un Dios grande y poderoso. Ahí tiene que estar tu confianza. Escúchame lo que te vengo a decir. Tu confianza no puede estar en lo que tienes. Y tal vez hoy no tienes nada. Así que tienes una buena y bonita oportunidad para decirle: Dios, mi confianza está en ti. Muchos van a volver a tener fe. Sí, porque perdieron su fe. Cuando no tenían casa, tenían fe. Ahora que la tienen, ya no tienen fe. Cuando no tenían empleo, tenían fe. Ahora que tienen empleo, no tienen fe. Cuando tenían enfermedad, tenían fe. Ahora que están sanos, ya no tienen fe. Esto es un bonito momento. Ustedes dirán: yo vine por la crisis, pastor, estoy escuchando algo por la crisis, pero el Señor te dice: es un bonito momento, porque voy a hacer que ustedes vuelvan a tener fe. Y que todo lo que aprendieron por años y meses en esta iglesia, cada palabra que ha sido lanzada de fe, es el momento para que la pongas en obra. Y el Señor hoy quiere recordarte una palabra. En tiempo de crisis, oye grandes. En tiempo de crisis, la gente empieza a pensar en pequeño. Empieza a pensar en crisis. Pero el Señor te dice: no es un tiempo para pensar en crisis, hermano. No es un tiempo para decir: la iglesia se acabó, la iglesia se va a acabar, la iglesia no hay nadie. Es un tiempo para empezar a creer en la mega iglesia. Porque en tiempo de crisis, ollas grandes. No es tiempo de pensar, empresario, que te quebraste. No es tiempo de pensar, empleado, que te van a votar. Es tiempo de creer que en tiempo de crisis, ollas grandes. Es el tiempo preciso. Si tú tienes tu olla en tu casa, corre y deposita y echa harina. Recuerda que la harina es la ofrenda. Entonces le trajeron la noticia al rey de que tenía 1.500.000 soldados. Pero Dios se emberracó. Sí, Dios le dio ira. Porque no hay cosa que a Dios le dé más rabia que la gente sin fe. A Pedro le dijo hombre de poca fe. A los discípulos le decía hombre de poca fe. Nunca uno veía a Jesús regañando a alguien sino por fe. Este pecado de David estaba relacionado a la fe. Escúchame, uno no ve a Jesús apareciéndosele a la mujer pecadora diciendo: pecadora. Decía: tus pecados te son perdonados. Pero uno veía a Jesús acercándose a un hombre que se caminaba sobre el agua, porque Jesús le dijo: camina sobre el agua. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús, y se empezó a hundir. Y le dijo: hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Es a eso que me refiero hoy. El Señor quiere referirse hoy a lo de poca fe. Porque todo esto que está pasando en el mundo entero lo hice, dice el Señor, con una sola finalidad: devolver a la gente la fe en lo correcto que es el Señor. Porque se han olvidado de mí. Inclusive en las iglesias se han olvidado de mí. Ya no tienen la fe puesta en mí. Tienen la fe puesta en lo que tienen. La fe puesta en lo que tienen. La seguridad no te lo puede dar en lo que tienes. La seguridad está puesta en la fe. Así que una segunda palabra que te lanzo hoy, para aquellos que dicen: solo me queda pasado mañana martes para salir a trabajar y tener recursos para estos días de cuarentena. Porque al menos hasta hoy, el martes se puede salir a trabajar. ¿Cómo voy a hacer si al tercer o cuarto día se me acaban los recursos? Yo te vengo a decir algo. Como Elías lo sostuvo en tiempo de crisis, 3 años y medio. Este no eran 3 días ni 10 días. 3 años. 3 años que no llovía. 3 años de escasez. Y Dios le mandaba un cuervo
un cuervo, un animal carroñero, un animal que come hasta carne en descomposición. ¿Cómo no se iba a comer la carne de primera? Es decir, que Dios va a hacer algo imposible. Eso es como mandar al chavo a llevar una torta de jamón. Pero Dios hace cosas imposibles en medio de la crisis. Dice que él bebía del arroyo y le llegaba pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Tenía una dieta de proteínas. No había carne en la tienda, pero había carne a través de un cuervo, es decir, de lo sobrenatural. Tal vez algunos están diciendo: compré arroz suficiente con huevo porque no alcanza para la proteína. Hoy Dios te está diciendo: es que si yo le pude dar al hombre de Dios pan y carne, tú que me estás buscando, yo también puedo hacer eso contigo. No pongas la mirada en cuánto tienes, sino en la fe, en el Señor Jesucristo. Ahí está la mirada. Vamos a volver nuestra mirada al Señor. Si volvemos nuestra mirada al Señor, vamos a empezar a caminar en lo sobrenatural. Basta ya del temor. Basta ya, hermano, de tener temor que el coronavirus. Sí, sé precavido. No saludas a nadie de la mano, así sea tu hermano. Échate antibacterial. Pero no puedes vivir bajo el pánico y el temor que va a pasar. Porque a los que le hemos creído al Señor, cosas buenas vienen. Porque en medio de la crisis, Dios te pone a pensar en grande. Aquí saldrán empresarios que se van a levantar en medio de la crisis. Después de la crisis se levantarán con ideas y saldrán adelante. Aquí se va a levantar gente que va a aprovechar estos días ahí en su hogar para restaurar su hogar. Mucha gente dirá: pero Dios tiene un propósito con tu hogar. Muchos necesitaban descanso, muchos que no han parado en años. Yo le digo: ahí están las vacaciones obligatorias en tu casa. Quiero que te desestreses. Cree en mí, cree en mí, cree en mí. Y viene la última palabra de hoy. Alguno dirá: pastor, solamente tengo un poquito de harina en mi tinaja y un poquito de aceite. El Señor te dice: ahí también tienes una olla. Y mientras tú estés depositando una pequeña ofrenda en la olla, en tu casa, el aceite en tu tinaja no va a menguar, y la harina en tu vasija no se va a acabar durante el tiempo que dure la crisis. Dice que una mujer viuda y pobre, pudo vivir y subsistir durante una crisis de 3 años y medio. Usted y yo estamos llorando por unos días, por unas semanas. Israel vivió una de 3 años y medio y salió ileso. Usted está diciendo: ¿y qué voy a hacer? Había una hambruna en Israel. Duró 3 años y medio. Pero al final de la hambruna, todo el mundo reconoció que el Señor es el Salvador. Todo terminó cuando la gente empezó a buscar al Señor. ¿Quiere que acabe esto rápido? Empiece a buscar al Señor y haga que otros busquen al Señor. Porque el Señor está indignado porque las naciones enteras se sentían fuertes, se sentían poderosas. Las economías estaban fuertes. Cuando Venezuela hace muchos años se creyó fuerte, Dios dijo: ahí tienes han perdido la confianza en mí y la colocaron en el Bolívar. Mira dónde quedó el Bolívar hoy. ¿Se acuerda cuando hace unos años una persona de aquí iba a trabajar a Venezuela y por cada peso que le pagaban allá, aquí traía 20 pesos? Hoy un bolívar no cuesta ni un centavo aquí. ¿Por qué? Porque se creyeron fuertes. Llegaron a ser una nación fuerte. En los años 50 Venezuela era una de las 4 naciones más fuertes del mundo. No por lo militar, sino en su economía.
Por muchos años Venezuela fue más fuerte económicamente que Chile. Pero su mirada la pusieron en otras cosas. Y quitaron la mirada de lo verdaderamente importante que es de lo que no hay. Porque cuando uno sabe que no hay, la mirada tiene puesta en Dios. Por eso, hermanos, Dios siempre te está probando para que haya momentos que no haya. Porque cuando no hay, nuestra mirada vuelve a Dios. Padre, en el nombre de Jesús quiero orar y terminar esta palabra cada uno allá en su casa. Y declarar que en este tiempo que no hay, la mirada tiene que estar puesta en el Señor. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias porque nos vas a sostener. Y quiero que estés muy atento, que en cualquier momento te decimos, vamos a dar otra palabra. No nos vamos a sujetar a solo el domingo y el jueves. Si Dios tiene algo para ti mañana, bueno, te lo vamos a mandar a decir. Así que esté entrando siempre a Facebook para saber las últimas noticias. No las últimas noticias del coronavirus, noticias en la casa de Dios. El Señor te ama, te manda a decir que te ama. Y que esto no es de muerte. Como le dijo Jesús a las hermanas Marta y María porque su hermano había muerto, le dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para ver la gloria de Dios. Este coronavirus no es de muerte, es para ver la gloria de Dios. Para ti y para mí no es de muerte, es para ver la gloria de Dios. Gracias por haber estado ahí atento. Yo sé que tu fe hoy, en este momento, no es la misma que cuando comenzaste. Bendigo tu vida, un abrazo. Recuerda que aunque haya muerte en la olla, Dios va a cambiar la composición de la olla. Porque en tiempo de crisis, ollas grandes. Dios te bendiga. Nos volvemos a ver muy pronto. Un abrazo. Desde la casa del Señor, Germán Galindo, su pastor, los bendice y les dice que no se preocupen. Pongan la mirada en el Señor, que la fe es lo mejor. Un abrazo.